Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el Salmo número 51. El día de hoy vamos a estudiar el versículo número 7 del Salmo 51. Y así dice en su original hebreo: Tejateni, Be'esop, Be'edjar, Tejabseni, Umishlag, Albin. La Reina Valera de 60 lo traduce: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así, David está pidiendo a Dios el perdón de sus pecados con hisopo para lavarlo y hacerlo más limpio que la nieve, más blanco que la nieve, el pecado que había cometido con Betsabé y haber matado a su esposo Urías. En Isaías 1, del 15 al 18, el profeta le dice al pueblo que se arrepientan de sus pecados para que sean más blancos que la lana, lo mismo que está diciendo David. En este versículo lo dice Isaías capítulo 1, 15 al 18, hablando al pueblo y dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así, David pide que Dios le perdone sus pecados para que vengan a ser limpios delante de Dios como blanca lana, hermanos. En Levítico 14, del 1 al 7, el, el, la ley para limpiar a los leprosos, precisamente David clama a esta ley para que lo purifique de su pecado, para que lo purifique de su lepra con un hisopo, hermanos. Por eso David hace referencia a este rito que se hacía en el Antiguo Testamento para que Dios lo limpiara. En Levítico 14, del 1 al 7 nos dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, al sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Aquí David se ve como un leproso espiritual, con un pecado cargando en su alma, hermanos. Y aquí vemos que se tenía que limpiar con grana y con hisopo, hermanos. La ley de la lepra, para limpiar al leproso, para limpiar al pecador, haciendo referencia al pecado que llevamos corriendo en nuestra sangre, hermanos. Nos tenemos que limpiar, y solamente esta es una obra que puede hacer Dios. En Números 19, del 17 al 20, en las leyes para expiación nos dice: Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio limpiará hisopo y la mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová.
no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Aquí vemos cómo, hermanos, la lepra, un leproso, era cortado de la congregación. Por eso David le pide a Dios que no lo corte, hermanos, que no lo elimine de su pueblo, que lo limpie, que le limpie su pecado, para que sus pecados vengan a ser como blanca lana, limpios, con hisopo, con, con solamente la obra de Dios. En Segunda de Reyes 5, del 9 al 14, vemos cómo Eliseo manda limpiar a Naamán 7 veces para limpiarlo de la lepra que tenía. En Segunda de Reyes 5, del 9 al 14, nos dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí Eliseo manda a lavar a Naamán 7 veces en el río en Israel, y fue limpio, hermanos. Se curó su lepra, se curó su maldición, así como lo mandaba la ley. En Éxodo 12, 21 al 24, hablando de la Pascua, hermanos, cómo fue el pasaje de la Pascua cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, nos dice, Éxodo 12, 21 al 24, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untadle el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La celebración de la Pascua que celebra el judío cuando tenían que tomar un manojo de hisopo y poner la sangre en los dinteles y en los postes, la sangre del cordero derramado, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua, como nos dice 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La sangre, hermanos, de Cristo, igual que en la Pascua, es la que nos limpia de la lepra del pecado, es la que nos saca del pecado de Egipto y nos trae a la salvación y nos trae la vida nueva en nuestro Señor Jesucristo con su sangre derramada, como dice Juan 1:29. Cuando lo vio Juan el Bautista venir hacia él, dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es nuestra Pascua, hermanos, este es nuestro Cordero, este es el que con su sangre nos limpia de la lepra del pecado que corre en nuestra vida. En Hebreos 9, del 11 al 20, esto nos trae la redención, hermanos, que viene solamente mediante la sangre de Jesucristo. Hebreos 9, del 11 al 20 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha anunciado. Jesucristo, hermanos, cuando murió en la cruz, su sangre nos abre el nuevo pacto, el nuevo testamento, la ley de la gracia, la redención de nuestros pecados, que viene el nuevo pacto a través de su sangre, como dice Primera de Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de la lepra del pecado, hermanos, que viene al hombre corriendo desde su nacimiento. En Mateo 8, del 1 al 4, Jesús mismo limpia la lepra de un hombre y nos dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesucristo, hermanos, tiene el poder de perdonar nuestro pecado, nuestra lepra espiritual. En Hebreos 13, 20 al 21 nos dice, hablando del pacto eterno de la sangre de Jesucristo, nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la sangre del pacto eterno, hermanos, que se derramó en la cruz, el nuevo pacto que trae a la iglesia. En Mateo 26, 26 al 29, mismo Jesucristo les dijo a sus discípulos que su sangre, hermanos, iba a ser la sangre del el nuevo pacto, el pacto eterno que Dios había predestinado, hermanos. Y así nos dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La sangre, hermanos, del nuevo pacto. Ya el antiguo pacto hecho con Moisés al pueblo de Israel iba a terminar y iban a hacer el nuevo pacto, hermanos. El día que se derramó la última gota de sangre en la cruz, ahí empieza el nuevo pacto, ahí empieza el Nuevo Testamento que conocemos nosotros,
la iglesia, la época de la gracia, hermanos. En Éxodo 24 del 1 al 8, así se confirmó el antiguo pacto cuando Moisés roció la sangre, hermanos, ante el pueblo, así como Jesucristo lo hizo en la cruz. Moisés la derramó sobre el pueblo. En Éxodo 24 del 1 al 8 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acerca a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí empieza el antiguo pacto, el antiguo testamento. En, en el día que Jesús murió en la cruz, empieza, hermanos, el nuevo pacto, el nuevo testamento. Ahí empieza el Nuevo Testamento, el día que se derrama la última gota de sangre en la cruz, lo que hacía referencia al nuevo pacto que había profetizado Jeremías 31 al 33, donde nos dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya estaba profetizado, hermanos, que Dios haría un nuevo pacto con un nuevo pueblo, hermanos, que lo seguiría, donde escribiría la ley en su mente y en su corazón, porque Israel invalidó su pacto, porque no lo obedecieron. Ahora Dios había profetizado el nuevo pacto, lo que nos dice, lo que profetizó también Ezequiel en 36, 25 al 17 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, ese pacto es el Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu Santo, donde nos quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón nuevo, un corazón de carne para andar en sus estatutos. El Espíritu Santo, hermanos, prometido, fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo cuando vino a él, hablando del nuevo nacimiento. En Juan 3 del 1 al 5 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solamente, hermanos, naciendo de nuevo podemos entrar al reino de Dios. Solamente mediante el nuevo nacimiento el hombre puede entrar al reino de Dios. Cuando Dios quita el corazón de piedra, cuando nos da el Espíritu Santo, nos quita ese corazón de piedra
Y por eso David clama para que Dios lo limpie, para que Dios le dé ese nuevo espíritu, el Espíritu Santo, para tener el gozo en su vida, haciendo referencia al pacto, al nuevo pacto en el Espíritu que iba a mandar Dios a todos los que creen en la sangre de Jesucristo que pagó por nuestros pecados. En Tito 3, del 4 al 7, nos habla del lavamiento del Espíritu Santo, hermanos, y nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos, por el lavamiento, hermanos, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que viene en el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En primera de Pedro 1, del 1 al 2, nos habla de lo mismo, de la santificación del Espíritu, hermanos, y nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados, hermanos, mediante la santificación del Espíritu por la renovación del Espíritu. Así nos lo narra a Jesucristo el libro del Apocalipsis, nos lo presenta como el que nos lavó de nuestros pecados, hermanos, a Jesucristo, y nos lo presenta en Apocalipsis 1, del 4 al 6, diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente, hermanos, mediante Jesucristo, que nos lava de nuestros pecados, nos rocía con su sangre, viene el Espíritu Santo a morar a nuestra vida y nos limpia de toda nuestra lepra espiritual y de todos nuestros pecados. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a formar parte de nuestras clases tanto de griego como de hebreo bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo más de su palabra en su idioma original, para seguir llevando este mensaje de salvación al mundo, y que solamente mediante Jesucristo viene el perdón del pecado que el mundo necesita, hermanos. Solamente mediante la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que hacemos referencia a esa cruz donde derramó su sangre para limpiar nuestra lepra, nuestro pecado, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.